Nos encontramos en la serie de las letras rojas del Mesías y la intención de esto, por supuesto, como hemos dicho antes, es que podamos aprender acerca de la forma en la que actuaba Yeshua. Literalmente sus palabras, su carácter, sus reacciones, notadas literalmente en sus palabras, en lo que él decía y en lo que se registró en el Evangelio. Ahora vamos en Mateo. La intención del día de hoy es revisar el principio o la primera sección del capítulo 9 donde Yeshua sana a un paralítico. ¿Sale? Y vamos al versículo número 1 que empieza diciendo: Entonces entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre su cama. Y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, las palabras en rojo a resaltar es exactamente cuando Yeshua dice en el versículo 2 del capítulo 9 de Mateo: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y de entrada podemos notar de vuelta algo muy sencillo y es la sensibilidad una vez más de Yeshua. Vean, nada más, no menciona que ellos hayan solicitado nada, el paralítico menos ha solicitado algo y literalmente Yeshua sencillamente dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, si ustedes se fijan, dice que había vuelto a la barca. Déjenme poner en contexto un poco las cosas, y dice que entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. No olvidemos, por supuesto, que en el versículo 28 dice que cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, estoy leyendo el versículo 8:28, dice: vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, etcétera. Y después dice que estuvo como en esa parte, ¿no? Entonces, lo más probable es que volvió a entrar en la barca y ahora regresó, pero ahora a su ciudad. Dice, vino a su ciudad, dice, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Quiero preguntarles, y utilizando la misma técnica del curso básico, les quiero preguntar, ¿cuál es la referencia que tienen ahí? De pronto, a veces, perdón, bajo el título tienen alguna referencia hacia otros evangelios. Me gustaría mucho que pudieran notar a ver si tienen referencias a otros versículos. Por favor, ¿pueden ayudarme a revisar? Bajo el título, a veces vienen las referencias. Marcos, Títulos. Marcos, Marcos 2, 1 al 12 ok, y Lucas 5, del 17 al 26. bien. Lo mismo, igual yo. ¿Les parece si nada más revisamos, aunque sea una de estas dos, que al final de cuentas nos referencia porque tratan sobre lo mismo, pero nos da un contexto diferente? Vamos a Marcos, si me acompañan. Marcos 2, es Marcos 2 del 1 al 2. En efecto, tiene prácticamente el mismo título y dice: entró Yeshua otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Aquí ya nos da un contexto de a dónde había vuelto. Dice que lo más probable es que vino a su ciudad, y haciendo referencia en Capernaum. Y dice versículo 3: entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de la casa, de donde estaba, perdón, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, y entonces describe lo que pasa a continuación. Entonces, ¿qué les parece esto que Mateo capítulo 9 no menciona, pero que Marcos sí menciona, con respecto a que este paralítico es el que era bajado desde el techo por sus amigos? Yo la verdad es que no lo habría asociado, y a veces no asociamos, muchas veces no asociamos y creemos que son como eventos aislados. Sin embargo, esto no es así. Necesitamos a veces de verdad utilizar estos recursos como las referencias para meterle, para meterlo, para tener en cuenta pues mucho mejor las referencias y sobre todo los contextos, ¿no? Y les quiero recomendar que vean esta escena en la serie de Chosen. Es una escena tremendamente impactante
cuando ven sus amigos que no pueden pasar, y luego se acomoda Mateo, se acomoda después incluso los romanos que llegan al final. Una cosa interesantísima, les recomiendo mucho que vean esta serie, ya saben que la encuentran en una aplicación, es gratuita, la pueden consultar, así se llama, The Chosen. Ahora les escribo en el chat para que la puedan tener. Aquella persona que no la haya visto, de verdad es tremendamente recomendable. Ahí está. Y entonces, lo importante acá es lo siguiente. Dice el versículo 2, estoy regresando a Mateo 9, por favor. En Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y dice algo importante acá. Y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico. Esto es lo mismo que dice en Marcos capítulo 2. Quiero preguntarles, a ver si se logró notar, ¿cuánta fe tenía el paralítico? ¿Está registrado la fe del paralítico? No. Está registrada la fe de los amigos del paralítico. Y esta parte es muy interesante, porque si tú te pones a pensar, aunque para Mateo no fue importante registrar esto, o no al menos lo tenemos en nuestras versiones, para Yeshua, la fuerza de la fe, de la fidelidad de los amigos del paralítico fue algo impresionante. Yeshua se impresionó de que hasta por el techo lo bajaran, que hicieran descender por el techo, que por ahí de verdad sus amigos buscaran la forma. Y todo esto describe el carácter del Mesías. Una vez más, como les decía, esta sensibilidad era impresionante. Él no necesitaba que le contaran el contexto, él no necesitaba de verdad que pues le explicaran, que hicieran una forma de registro, que explicaran los motivos y las razones por las cuales hacían lo que hacían. Él de verdad lograba entender este tipo de cosas. Es una cosa tremenda y la palabra que yo utilizaría para esto sería como la palabra diagnóstico. O sea, fue un diagnóstico rápido y seguro para notar que el hombre no era quien tenía la fe. ¿Cómo podemos saber que Yeshua sabía que el hombre no era el que contaba con la fe, que no era el hombre sino sus amigos? Y la primera palabra de la oración o del enunciado que Yeshua dice, nos lo va a decir. Vean nada más qué palabra le dice y con toda certeza Yeshua le dice, exacto, mi querido Javier, le dice, ten ánimo. El hermanito este ni siquiera no tenía fe. Ni siquiera estaba animado, ni siquiera tenía de verdad deseo probablemente de continuar. Y es que, si ustedes se fijan, dice que él era paralítico tendido sobre una cama. No sabemos ni tampoco podríamos pensar por qué es que estaba paralítico. Tampoco dice que fuera paralítico de toda la vida, pero lo que sí podemos saber es que de verdad estaba muy desanimado. Quizá tan desanimado que estaba sumido en una depresión tremenda. A lo mejor sus amigos lo veían y de plano pues de verdad decían, en verdad la está pasando mal. Y la forma en la que pudieran ayudarla, de la manera en la que fuera necesario, si era necesario bajarlo por el techo, pero querían de verdad que él tuviera ánimo y que tuviera sentido. Yo no sé, yo me imagino que cuando los amigos escucharon esto, al ver esta sensibilidad de Yeshua y notar que lo que más la quejaba, perdón, realmente era este desánimo primeramente, ¿no? Esta parte para mí me parece increíble y ahora que estamos explicando sobre esto, cada detalle de las palabras de Yeshua me hace pensar mucho en cómo iba su proceso mental, cómo estaba trabajando Yeshua en su mente para poder decir lo que decía. Como nunca le sobró ninguna palabra y tampoco como nunca le faltó, como nunca desatinó. Y es que a veces yo me equivoco tanto, tanto y tan fácilmente y después necesito pedir perdón, pero con Yeshua no pasa eso. Yeshua literalmente le dice palabras a cada persona que son exactamente necesarias. ¿No les gustaría eso? ¿No les gustaría tener siempre palabras correctas para saber qué decir? Yo creo que sí. Por eso necesitamos seguir estudiando aquel a quien nunca las palabras le hicieron falta y tampoco nunca le sobraron palabras. Ellos ciertamente, por supuesto, los amigos de Yeshua, no pensaron que iba a hablar sobre los pecados perdonados. Sin embargo, la intención de estos amigos era exactamente eso, ayudar
a su amigo paralítico. Y enseguida lo que le dice es, ten ánimo, y la siguiente palabra es algo también muy importante, y es que le dice, hijo. Y esto nos habla exactamente de que esa enfermedad lo había sumido probablemente en una depresión tan profunda cuya identidad se había disuelto por completo. No tenía sentido de pertenencia con nada ni con nadie. Y probablemente su identidad se había disuelto tanto que ya ni siquiera existía. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando Yeshua le llama hijo, esta palabra tiene que ver con pertenencia, tiene que ver con un desarrollo de pertenecer a algo. Y en efecto, es algo que no pasaría desapercibido, evidentemente, cuando alguien está, en verdad, quizá muy desanimado como esta persona. Por malo que sea estar paralizado o paralítico, es infinitamente peor estar atado y perdido en el pecado. Y es que probablemente por eso es que para Yeshua, perdón, fue más importante decirle que los pecados le eran perdonados por encima de tratar su aparentemente enfermedad. Y entonces le dice exactamente eso, tus pecados te son perdonados. Un autor dice que vio 6 razones por las cuales Yeshua trató primero con el pecado del hombre antes que la enfermedad. Y bueno, se las quiero contar acá con la intención de poder tener como presencia de esto, como una posibilidad de por qué es que Yeshua trató primero con el pecado de este hombre y no tanto con la enfermedad. Ustedes acuérdense, por favor, que en Marcos capítulo 2 se nota cómo realmente hay una gran multitud. Dice versículo, estoy leyendo Marcos 12, dice versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y entonces, como no podían acercarse, ya sabemos la parte del techo. Muchas veces las palabras de Yeshua no solo impactaban en la persona con la que estaba tratando, y esta es una parte todavía más complicada. Muchas ocasiones la forma en la que él estaba explicando algo, estaba enseñando algo, tenía la intención de que los demás aprendieran. Y regularmente los demás nos referimos a sus apóstoles. Era primero los que él quería que fueran impactados por sus palabras. Sin embargo, podríamos pensar de pronto que Yeshua trata con el pecado antes que con la enfermedad por una de estas 6 razones, o probables 6 razones. Primero, porque el pecado podría ser la raíz de donde provienen todos nuestros males. No podemos saber por qué es que este hombre estaba paralítico. Quizá en alguna razón o por alguna razón que tuviera que ver con el pecado, la ruptura de la Torah. Otra razón quizá es para mostrar que el perdón es más importante incluso que la sanación corporal. Es decir, que la salud espiritual con respecto al pecado es mucho más importante que la salud física. Qué tremendo eso. Otra razón que podría suceder es para mostrar que lo más importante que Yeshua vino a hacer era tratar con el pecado. Una más podría ser que hizo esa parte de perdonar los pecados en lugar de hablar de la parte de la enfermedad, para mostrar que cuando los pecados de un hombre son perdonados, él se convierte en hijo de Dios. Y hay que recordar que le dijo exactamente eso: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Le dio una identidad y eso pasó al ser perdonados sus pecados. Y una más para mostrar que la respuesta a la fe, por ejemplo, de sus amigos, es el perdón de pecado. Y por último, para comenzar una conversación importante con los escribas y fariseos. ¿Qué les parece eso? Para comenzar una conversación importante con los escribas y fariseos. O sea que se reunieron tanto que por supuesto hasta estaban ahí algunos escribas y algunos fariseos. Y entonces ya quedó resuelto. Y Yeshua desarrolló nuevamente o mostró el desarrollo de una cualidad de carácter tan importante que necesitamos también nosotros desarrollar. ¿Y cuál fue esta? Nuevamente la sensibilidad, lo volvemos a ver. ¿Qué es esto? Recordemos, por favor. Es el percibir
los verdaderos sentimientos y emociones de las personas que me rodean. Eso es la sensibilidad, percibir las verdaderas emociones y sentimientos de aquellos que me rodean. Y en el caso de Yeshua, no fue algo que vacilara. Al final de cuentas, tuvo esa capacidad, tenía esa capacidad desarrollada y evidentemente es algo que nosotros también necesitamos aprender. Ya hemos tratado sobre esto y hablábamos acerca de cómo muchas ocasiones no somos sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces en casa, muchas veces en la familia. No somos sensibles y de verdad terminamos siendo duros, porque justamente lo contrario a la sensibilidad es la dureza. Imagínate que Yeshua, y esta parte se los cuento primero yo para mí, o sea, primero me pega a mí. Imagínense que Yeshua primero dijera, muy bien, ya quebraron acá el techo, ¿ah? Primero pregunta para ustedes, ¿a qué vienen y a qué viene que hayan quebrado el techo, que hayan roto el techo? Espero que hayan traído presupuesto porque evidentemente necesitan resolver esto, ¿ah? Porque la casa ni siquiera es mía. Imagínate que Yeshua fuera a contestar eso. La verdad es que es algo, pues, muy tremendo primero, ¿no? Imaginarnos esa dureza. O imagínate que dijera como, cuéntenme para qué vinieron, ¿no? Y luego después como, no, y a ver, ¿por qué? La razón de por qué quedó paralítico. Imagínate ese tipo de dureza, evidentemente, am, es algo increíble, por supuesto. Y vemos que Yeshua no fue así. Sería algo difícil de creer, pero vemos que Yeshua no fue así. Javier pregunta lo que es muy importante, y lo voy a hacer público, que al cabo vamos a resolverlo ahora, mi querido Javier, espero que no te importe. Y dice acá, ¿por qué Yeshua pudo perdonar los pecados si él todavía no se había sacrificado? Y evidentemente es una pregunta muy razonable de saber por qué es que hay perdón de pecados si aún no ha habido el derramamiento de sangre, literalmente, ¿no? Sin embargo, hay un versículo que a mí de verdad me hace de verdad estallar la cabeza, porque te das cuenta que realmente el Eterno tenía la posibilidad de esta manera de salvar, pensada desde mucho antes. Y si me acompañas, por favor, Apocalipsis capítulo, ahora te resuelvo, en un segundo. Lo tenía en la mente y se lo acabo de olvidar, pero ahora te lo resuelvo. Pero es Apocalipsis, y esto, si gustas ir viajando, por favor. Apocalipsis 13 y versículo 8, si me acompañas. Y menciona acerca de una acción que está pasando en el cielo, acerca de la adoración. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que Yeshua puede decir sobre el perdón de los pecados si aún no ha muerto, si aún no ha habido derramamiento de sangre? Y dice el versículo 8 de Apocalipsis 13, que le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y aquí aparece la parte importante. Vida del Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo, Javier? Dice, desde el principio del mundo. ¿Qué significa esto? Que evidentemente el sacrificio de Yeshua habría de ser efectivo desde el principio del mundo. En la cualidad de este sacrificio, era un sacrificio tan potente e imponente que hasta desde el principio del mundo ha alcanzado, evidentemente. ¿Sí? Eso es algo, pues de verdad, pues muy complejo, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, creo que te puede ayudar a resolver todo esto. De ahí tienes por qué, por ejemplo, David, Abraham y todos los profetas, por ejemplo, aunque nunca conocieron de Yeshua, al final de cuentas habrían de ser salvos por ese mismo sacrificio. ¿Sale? Adelante, mi querido Lincoln, por favor. La pregunta que hace Javier es fabulosa y se puede contestar esa pregunta con otra pregunta. Y la pregunta sería básicamente, ¿por qué estaba el Espíritu Santo sobre Jesús si todavía no ha venido? Sería la misma pregunta. ¿Cómo puede estar el Espíritu Santo si el Espíritu Santo todavía no ha venido? Y es sencilla la respuesta. El Espíritu Santo, ¿sí?, como tal, no estaba en todos. Solo estaba sobre David en algún momento, solo estaba obviamente sobre Jesús, ¿sí?, pero no estaba en todos. Por eso él dijo, a usted le conviene que yo me vaya. ¿Por qué?
porque ya no va a estar en mí, va a estar en todos. Entonces el perdón de Dios siempre ha estado en momentos exactos de la historia, perdonando en ciertos momentos. Dígase el sacrificio, dígase la forma de un ángel que va y le dice a Daniel, le dice a Isaías, ahora vengo y tus pecados te son limpiados y limpio tu boca. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Quién es este que tiene el poder de perdonar pecados delante y que Isaías ve, por ejemplo? Y ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, es Yeshua. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Desde el principio, como dijo ese, está inmolado. Entonces, que haya estado en la persona de Jesús, ¿sí? Porque dice que la deidad de Dios habita corporalmente en el Mesías, por lo tanto, eso es un atributo de Dios, ¿sí? Entonces, él, que es la imagen de ese Dios invisible, puede perdonar pecados. ¿Es conveniente? Sí, pero ¿qué sería más conveniente? ¿Quién habrá dicho, a ustedes les conviene que yo me vaya? Porque luego vendrá el Ruach, pero ya no va a estar sobre mí, sino que va a estar sobre todos. Y de hecho, cuando él lo sopla, ¿qué les dice? Les dice, bueno, ahora van a hacer ojo blanco y van a hablar... No, ¿qué les dice? Al que le remitiesen los pecados, les serán perdonados. Entonces es un atributo de la presencia del Señor, que antes solo estaba en ciertas personas, solo en ciertos momentos, y lo vemos a través de la historia, pero ahora va a estar en todos. Ese atributo que Jesús tiene al habitar en él corporalmente la deidad de Dios, ¿sí? Ese atributo que da el Espíritu Santo, que es la primera misión que les da el Señor cuando les da el Espíritu Santo. Al que remitiesen los pecados, les serán remitidos. Excelente pregunta, Javier. Gracias, ese, por el espacio. Dale, amigo, muchas gracias siempre por aportar. Siempre, siempre. Entonces, Javier, ¿alguna duda? No, no es cierto. Es broma. Tremendo, ¿no? Tremendo. De verdad que es una cosa muy interesante. Y por ejemplo, del curso básico, el tema que a mí me gusta muchísimo dar, que es, por ejemplo, es el del Espíritu Santo, que se explica esa parte que Lincoln se acaba de decir. Y es un tema muy interesante porque reúne muchísimo, necesita muchísima estructura previa, pero creo que que ahora se entendió. Y evidentemente este versículo, por ejemplo, de Yeshua perdonando los pecados, evidentemente ayuda a entender eso que acaba de decir Lincoln. Por ejemplo, ustedes se acordarán también, y me acordé ahorita Lincoln, que creo que vale mucho como tomarlo en cuenta, exactamente como Sansón, cuando rompió su voto y después le retiraron o sea, le fue retirado este don físico que el Eterno le había concedido, que era la fuerza. Sin embargo, al final también él se arrepiente y pide perdón y el Señor le recobra eso justamente. También puedes notar cómo existe esa cualidad también de perdón, incluso dentro del Antiguo Testamento en la época de los jueces, ¿no? Y así pues vamos a encontrar los momentos donde pasa eso, pues. Al final de cuentas, esa es una bendición, evidentemente, notar cómo el perdón siempre estuvo y ahora es mucho más evidente, ¿no? Y bueno, si seguimos leyendo, dice que Yeshua dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Todo el mundo de verdad estuvo en shock, nadie se esperaba escuchar esto, porque incluso en el tiempo que había estado sanando, Yeshua nunca había hablado sobre el perdón de pecados. Nunca había sanado de esa forma. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el versículo, en el capítulo 8, cuando sana a un leproso al principio, le dice, quiero, se limpió, dice, y al instante su lepra desapareció. Punto. Y luego después, en el capítulo 8 y verso 5 en delante, solamente dice, yo iré y le sanaré. Y luego después dice que no vaya. Sin embargo, dice que prácticamente desde ahí, dice en el versículo 13, desde ahí dice, ve y como creíste, te sea hecho. Punto. No le explica nada más, no le sana los pecados, no hay ninguna intención de tratar un tema distinto al tema original por el cual se le haya acercado, pues, esa persona prácticamente, ¿no? Sin embargo, acá ya habla acerca del perdón de los pecados y le dice tal cual, tus pecados, hijo, te son perdonados. ¿Qué les hace pensar esto acerca de por qué Yeshua menciona exactamente este tema de los pecados? Yo creo que si ahora es que lo menciona, aprovechando esta multitud y sabiendo quién podría estar escuchando, porque dice el versículo 3, entonces algunos escribas de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Se les ocurre empezar a pensar
que Yeshua estaba blasfemando, que lo que estaba diciendo era una afrenta contra Dios mismo. Era prácticamente tomarse o adjudicarse una posición que por supuesto no le pertenecía. Esta parte de perdonar pecados, por supuesto, no le pertenece a ningún hombre. Tremendo esto. Y sin embargo, como decía hace un momento, esto lo utilizó también incluso para tratar de enseñar algo. Aquí tuvo una cualidad de carácter muy tremenda que vamos a ver a continuación. Y es que esto iba a tratar muchísimo más acerca de su persona, acerca de su naturaleza y acerca de su propósito. Si ustedes se fijan, esto empezaba a dar a conocer quién era Yeshua. Esto empezaría a dar a conocer cuál era su naturaleza real. Esto empezaría a dar a conocer realmente de dónde provenía él. Llamarle hijo a este hombre y a decirle que sus pecados le eran perdonados cuando era paralítico, evidentemente iba a ser algo completamente, pues, controversial. Y dice, y es versículo 4, que Yeshua conocía los pensamientos de ellos. Miren nada más esta cualidad. Dice que Yeshua conocía los pensamientos de ellos. Dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y pregunta en el versículo 5. Porque ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Yo les hago una pregunta a ustedes y quiero preguntarles a ustedes, tal cual, ¿qué responderían a eso? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Contesten, piensen por unos segundos y cuéntenme qué creen ustedes que es más fácil. Dice Lincoln, es más fácil, los pecados les son perdonados. Ok, podría ser. Para los demás, pueden abrir su micrófono sin problema. Dice Omar que lo segundo, creo que está diciendo lo segundo, brother. Bueno, ¿alguno más? Javier, ¿tú qué piensas que es más fácil? ¿Lo segundo? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Ahora dice Javier, no, no, el segundo no, el primero. Pues la verdad es que es algo bastante extraño de preguntar, porque si tú te fijas, para los hombres pasa exactamente como dice Javier. Pues pensaría que lo primero, pero la verdad es que también pensaría que lo segundo es igual de complicado. ¿Sí? Si pensamos de una manera muy natural, y si yo les preguntara a ustedes específicamente, a ustedes cada quien, yo les dijera, ¿ustedes qué preferirían ir haciendo por la vida? Sanando, perdón, a los enfermos y diciendo que se levanten, o perdonando sus pecados. Y si tú te pones a pensar en nosotros, al final de cuentas, prácticamente es igual de complicado ambas cosas. Es decir, es casi imposible prácticamente, ¿no? Pero Lincoln tiene un punto que acaba de escribir en el chat y dice, es más fácil, los pecados le son perdonados. Dice, y la razón es porque levantar y andar debe ser probado y demostrado. Lo segundo, ¿cómo lo habremos de saber? Y bueno, vamos a hablar en un momento acerca de esto, porque Yeshua reacciona ante eso, ¿sí? Y si ustedes se fijan, hay una parte que me gustaría mucho poder resaltar, y es como le dice en el versículo 3. Vean qué título le dan a Yeshua. A ver si alcanzan a notarlo, cómo es que llaman estos escribas dentro de sí y qué título le dan. A ver si logran notarlo, pueden activar su micrófono y decirme cuál es el título que le dieron. A ver, revisen versículo 3, ahí aparece. A ver, creo que viene Javier a la cancha. Blasfemo. No, no, no. ¿Cómo le llaman a Yeshua? ¿Cómo los escribas le llaman a Ah, Yeshua? Está en el versículo 3. Revisen su versículo 3 y vean cómo le llaman ellos a Yeshua. Creo que el blasfemo, sí, por supuesto, pero en el versículo 3, vean solo el versículo 3. El título que le dan a Yeshua es este. Literalmente, si ustedes se fijan, es una sencillez, pero quiero que se fijen, no sabían cómo llamar a la persona que estaba enfrente. Me refiero a que no tenía ningún cargo, no tenía ninguna posibilidad de ser representable por algún título, y evidentemente la única forma en la que le llaman es este. No lo llamaron hombre,
¿de acuerdo? No sabían prácticamente cómo llamarlo, ni quién era, ni siquiera en sus corazones, ¿sale? Probablemente este significa que es un don nadie, este extraño, esta persona completamente, pues literalmente advenedizo, quizá, no sé la palabra que es, cualquier cosa que implique una bajeza. Y dice acá Mike en la traducción viviente, dice, ¿acaso se cree que es Dios? Hablando acerca de que le trate el tema de la blasfemia. Exactamente, entonces imagínate que la intención con la que lo llamaran era de verdad, era una forma bastante humillante. Y por supuesto la pregunta que da mucho lugar, la que dice Mike, ¿vale? Y entonces ahora sí aparece Yeshua diciendo eso. ¿Por qué pensáis mal en sus corazones? Porque, mi pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y bueno, tanto la sanación como el perdón son imposibles para nosotros como hombres. Aunque Yeshua habría de declarar un poco más adelante que también habrían de hacer eso mismo, sanar a los enfermos de las ovejas perdidas de la casa de Israel un poco más adelante en el capítulo 10. Sin embargo, la sola promesa de sanación, aquí está lo que dijo Lincoln, se podría comprobar de inmediato. Fíjate, porque aunque no puedas ver el pecado de alguien siendo perdonado, puedes ver que ellos son sanados. Es decir, la evidencia del perdón de pecados no existe. Es un tema completamente interno. Es una cosa que pasa dentro del ser de las personas. Sin embargo, el tema de la sanación evidentemente va a provocar que se ha comprobado al instante, que se ha comprobado a lo mejor, y si quieres en la actualidad, con un examen de laboratorio y punto. Pero el tema del perdón de pecados no es fácil notar. Por eso Lincoln tiene un punto cuando dice, es más fácil, los pecados le son perdonados. La razón de eso es porque no necesita demostrarse nada con eso. Es algo que pasa en el interior. Y evidentemente este hombre que padecía de una gran depresión y una falta de identidad, evidentemente el escuchar que los pecados le eran perdonados al ser llamado hijo y al recibir este ánimo de este hombre, evidentemente tenía un punto muy importante. Y no solo eso, es que esto parece que ha sido fundado en el Salmo 103 y versículo 3. Les pido que me acompañen por un momento, por favor. Salmo 103 y versículo 3. Y dice el versículo, Salmo 103 y versículo 3. El principio es, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Si ustedes se fijan para el salmista, que de hecho este salmo es de David, lo primero que escribe dentro de este versículo, después de haber dicho, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, lo primero que escribe es, Él es quien perdona todas tus iniquidades, hablando de quién es el que, literalmente describiendo al Eterno mismo. Dice, primero, Él es conocido porque es quien perdona todas tus iniquidades. Él es conocido porque Él es el que sana todas tus dolencias. Y entonces sigue continuando, dice, Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si ustedes se fijan de verdad, el orden es algo tremendo. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Definitivamente, el sanar el cuerpo es algo importante, pero creo que acabamos de notar que es prioritario la sanidad espiritual, la corrección y el perdón de los pecados. Si ustedes se fijan, creo que nos damos cuenta cuál era la intención real de Yeshua. Y dice acá Diego, con razón, le dice a la mujer adúltera, ve y no peques más. Qué tremendo, ¿no? Dice, para dar evidencia de perdón. Había escrito David Peñalosa, dice, los frutos del Espíritu también pueden ser una evidencia del perdón. Evidentemente,
Evidentemente, acabamos de platicar, y Nicolás decía con relación al Espíritu Santo, exactamente hay que recordar algo bien sencillo, y es que la intención del Espíritu habitando en nuestro ser aparece como principio en Ezequiel capítulo 36. La intención de que Él habite en nosotros, dice, pondré mi Espíritu en ustedes para que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Qué va a producir eso? Evidentemente, pues a lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a andar en eso. Vas a andar en sus estatutos, vas a guardar sus preceptos y los vas a poner por obra. Y evidentemente va a ser notable eso. Imagínate y ahora te das cuenta cómo aquel que pecó, evidentemente ustedes conocen el principio, y es que aquel que pecó es aquel que quebrantó la Torá, es aquel que quebrantó prácticamente los mandamientos del Señor, que no desarrolló esta fidelidad delante del Señor para guardar su pacto, para guardar sus mandamientos, ¿no? Y cuando tú tienes esto, por supuesto, te das cuenta que, y recuerdas, por supuesto, que la intención de la Torá siempre fue traer vida, ¿se acuerdan? La intención de la Torá siempre fue desarrollar esta parte saludable de la nación, porque verdaderamente tiene hábitos saludables. Literal, si tú estudias la Torá, te vas a dar cuenta que tiene una gran cantidad de hábitos saludables y de orden básico a nivel social para producir un bienestar social, para producir un bienestar físico, para producir un bienestar mental y para producir un bien en todo donde se habitara. Hasta te acuerdas que había una instrucción, una ley para mantener la tierra con salud. Y entonces había que, pues, utilizar, labrar la tierra 6 años, por ejemplo, y hasta un año necesitaba la tierra mantenerse en descanso. No se habría de labrar nada. Si tú te das cuenta, la intención de la Torah siempre fue la salud, siempre fue la vida, siempre fue el bienestar. Aquel que rompe la Torá, aquel que quebranta la Torá, aquel que entra en pecado, evidentemente se habrá de salir de este estado donde el Señor prácticamente desea y anhela eso. ¿Qué cosa? La salud, la vida, la excelencia, el cuidado integrado de su creación, incluyéndonos a nosotros, evidentemente. Este hombre no se sabe por qué estaba paralítico, pero podemos notar que hasta en su salud era notable que estaba degradado, que estaba de verdad pasándola muy mal. Y a nivel emocional, acabamos de notar que todavía mucho más. ¿Ustedes creen que realmente estaba al lugar que este hombre necesitara perdón de pecados? Evidentemente sí. Y no solo con este hombre, prácticamente todos nosotros necesitamos darnos cuenta que el Eterno nos quiere de verdad saludables, perfectos, íntegros. Esto fue lo que le dijo literalmente el Eterno a Abraham. Camina delante de mí, y la palabra que utilizó fue tamim, y sé perfecto, y sé tamim. ¿Y qué es esto? Es literalmente, es saludable, es perfecto, es íntegro. Camina en mi Torah, camina delante de mí. Yo cuidaré tu espalda, cuidaré tu retaguardia, pero tú sé perfecto, sé saludable, sé correcto, sé íntegro. Imagínate esto. Llamado para todos, yo creo que sí está. ¿A qué? A hacer eso, a ser perfectos, a ser también, a ser de verdad delante del Señor correctos e íntegros en nuestras decisiones. Y evidentemente hasta nuestro cuerpo nos lo agradecerá. Y cómo no, si Lincoln, por ejemplo, como doctor y como médico, siempre nos está de verdad impartiendo sobre esta parte saludable. Y cómo no, si su esposa, una cardióloga increíble, por supuesto, tiene el ministerio aparte acerca del cuidado de nuestro templo. Por supuesto que sí. Hay tanto que necesitamos darnos cuenta donde el Eterno quiere poner esa, de verdad, esa excelencia en nuestras vidas. Y bueno, al final de cuentas, como acabamos de decir, Él primero perdona todas tus iniquidades y Él sana también todas tus dolencias. Aquí el perdón, en este versículo del Salmo 103, precede a la salud. Y evidentemente, aquel a quien de verdad en cuya vida se le ha perdonado el pecado, evidentemente va a intentar caminar en esa perfección, en esa salud a la cual el Eterno le está llamando. Evidentemente, vamos a escuchar todos como esa mujer adúltera.
vete y no peques más. Qué tremendo, ¿no? Y entonces Yeshua, a partir de este versículo, después de que preguntó que qué era más fácil, bueno, no espera una respuesta. Prácticamente Yeshua respondió su propia pregunta antes que los líderes religiosos hicieran cualquier intento de responder. Y él mismo contesta en el versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso es algo tremendo. ¿Qué cualidad de carácter hay en esto? Esa cualidad de carácter que sí existe se llama seguridad. Así, literalmente, si quieren apuntarlo, la cualidad de carácter que vemos aquí en Yeshua es seguridad. ¿Y qué es esto? Seguridad es una estructura en la vida de alguien en torno a algo que no podrá ser destruido ni tampoco le podrá ser quitado. Eso significa que sin importar el pensamiento de estos escribas, lo que Yeshua venía a hacer y lo que Yeshua habría de decir, nadie podría moverlo, nadie podría quitarlo, nadie podría hacerlo temblar. Tenía literal seguridad bien desarrollada para poder decir lo que dijo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso es una cosa tremenda, porque esa cualidad, ese concepto, ese título del Hijo del Hombre, es una cosa que de pronto no ha llegado a entenderse, pero es una cualidad con respecto dice Javier, no sabía ni qué contestar, evidentemente, ¿no? Creo que no tuvieron ni chance de pensar y ni era necesario, al final de cuentas no creo que fueran a producir alguna información, al final de cuentas yo creo que no pasaría eso. Sin embargo, Yeshua responde y responde con el título del Hijo del Hombre. Eso es una cosa tremenda. Y si bien es cierto, este no es un estudio para resolver todo eso, habría de representar que prácticamente dentro de ellos estaba aquel Adam Kadmon, que alguna vez mencionó Lincoln justamente, de hecho, y que frente a ellos estaba aquel nacido entre los hombres con estas cualidades pertenecientes a Dios. Unas cualidades que había puesto Dios en él, y como dice Colosenses, y como lo acaba de decir ahora Lincoln, si lo estoy citando, él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible y de verdad con todos sus atributos habrían de ser condensados en Yeshua mismo. Por eso decía, yo soy el Hijo del Hombre, ¿sí? Yo soy aquel nacido de hombre con estas cualidades. Y por eso es que este Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él pudo cumplir su afirmación de sanar al hombre y dio prueba a su afirmación de tener la autoridad para perdonar pecados. En todo ese tiempo, el paralítico aún seguía en el suelo, aún seguía sobre su lecho. Yo me imagino al paralítico intentando entender todo esto, prácticamente como que con cara así como los gatitos cuando están viendo algo, como que viendo a los escribas, viendo a Yeshua, viendo a los amigos, viendo a Yeshua, viendo a los escribas y prácticamente intentando entender esto, ¿no? Dice, dice Lincoln, hijo de hombre, el Benei Adam, el Adam segundo del que habla Pablo, dice, ya que hará lo que Adam no hizo, que es vencer donde Adam, el primer Adam, cayó. Dice Javier, les tuvo que decir cómo le podrían nombrar. Ya no como este. Qué tremendo, ¿no, Javier? Ya no es este, sino él es el Hijo del Hombre. Él es el que estaban esperando. Qué tremendo eso. Yo no sé tú, pero por dentro esto me hace temblar. Porque Él se está revelando, pues, frente a ellos. Él se está revelando frente a ellos. Él les está demostrando quién es Él. Él está demostrando que Él es el Mesías que esperaban. Y evidentemente le hayan o no notado que lo más probable es que, bueno, no podríamos saberlo. No podríamos saberlo si después eran los que tendían ramas de palmas y decían Oshiana cuando lo veían venir. No podemos saber eso, evidentemente. No, ya no se menciona más sobre ellos, pero te das cuenta que el día de hoy también se está revelando a ti y a mí. Ya te das cuenta que Él es, como lo dijo el Salmo 103,
Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Es Él mismo el que te lo está diciendo hoy a ti y a mí. Hoy te das cuenta que aunque estos escribas tenían de verdad esta ruptura mental para no saber cómo llamarle ni siquiera, para ni siquiera, perdón, tener cercanía con Él, hoy te das cuenta que se estaba revelando no solo a ellos, sino a toda la multitud, también a este paralítico y también a los amigos del paralítico. Yo no sé qué tan fieles podríamos ser en este momento tú y yo. No sé si nos pudiéramos poner a pensar a qué público nos parecemos un poco más o a qué público nos adaptaríamos en la actualidad. Si a los apóstoles que estaban con él o de pronto a los amigos del paralítico o quizá al paralítico donde ni siquiera tenemos identidad o estamos en verdad desanimados o incluso hasta en depresión. ¿O qué tal si de pronto podríamos ser como estos escribas que hasta terminaban juzgando a Yeshua mismo y ni siquiera le conocían? Yo no sé qué tanto tú te sientas cercano al Eterno, pero lo que sí te puedo decir es que Yeshua no se reveló a unos, sino de verdad mencionó quién era Él enfrente de todos, sin importar qué tan cerca estaban de Él o qué tan afiliados estaban a su entendimiento. Evidentemente a Yeshua eso no le importó y prácticamente se reveló para todos. Evidentemente todos habrían de escuchar que Él dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Adán que estaban esperando, yo soy literalmente el Adán que ustedes están esperando que llegue. Tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. A eso vine, justamente a eso vine, por eso nací de hombre, por eso estoy en la tierra. Prácticamente el Dios que ustedes estaban buscando está condensado en este hijo nacido de hombres. Y entonces ahora sí, con toda seguridad y sin ansiedad y sin fluctuar y sin preocupación, voltea con el paralítico, dice el versículo 6, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Qué tremendo esto, ¿no? Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y aquí está, glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué les parece esto? Dos cualidades de carácter tremendas de Yeshua. Una vez más, sensibilidad y ahora también seguridad. ¿Tú por qué crees que el hombre tenía seguridad después de que Yeshua discutiera de pronto o quizá haya escuchado que los pecados le habían sido perdonados? Porque tenía una identidad. Este hombre ahora contaba con la identidad de ser también hijo de Elohim, hijo de Dios también. Cuando le llama hijo, ten ánimo. El hombre tenía identidad y ahora conocía que sus pecados le habían sido perdonados. Evidentemente el ánimo, cuando escuchó, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, fue lo que le hizo reaccionar y saber que la obra estaba concluida hasta ese punto. Muy probablemente él había sido sanado y quizá durante la conversación estaba intentando mover los dedos de los pies o quizá estaba dándose cuenta que había vuelto a la movilidad a sus piernas, había vuelto a la movilidad a su cuerpo donde no había movilidad. Pero cuando Yeshua voltea después de haber discutido con los escribas, claro, dice el versículo 7, se levantó entonces y se fue a su casa. ¿Qué les parece eso? Creo que de Yeshua necesitamos darnos cuenta de verdad sobre cómo era él. Aprender el día de hoy con respecto a esto de él. Caminar de verdad con respecto a esta identidad a la que nos amó. Si yo les preguntara a ustedes, y esta pregunta alguna vez alguien me la hizo, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es? Y añádanle, perdón, su nombre. Voy a hacer algunos ejemplos. ¿Quién es Abdul? Y si estuviéramos solamente Abdul y yo, o si se lo dijera a la cara, le preguntaría, ¿quién es Abdul? Imagínense que solo estamos Javier y yo y le pregunto a Javier, ¿quién es Javier? Si le estuviéramos, por ejemplo, nada más Luis y yo, ¿quién es Luis? Defíneme, por favor, quién es Luis. Dame a conocer cuál es la identidad de Chuy. O José Luis, déjame saber cuál es tu identidad.
Dice Lincoln, Javier, fiel compañero. Tremendo, ¿no? Y sabes una cosa, una de las cosas que necesitamos comprender es en efecto, probablemente nuestra identidad tiene mucho que ver con pecado. Y podríamos pensar, pues alguien que es necesitado, alguien que es pecador, alguien que ha mentido, alguien que ha sido infiel, y podrían poner cualquier cantidad de adjetivos negativos o incluso de pecados que pudieran mencionar. Seguramente que sí. Y esa es nuestra realidad. Sin embargo, la realidad del hombre, aunque la realidad del hombre, perdón, quizá era el pecado, era el desánimo, la depresión y la enfermedad también, Yeshua de verdad tenía una perspectiva muy diferente de él. ¿Cuál era la perspectiva con la que veía Yeshua a este hombre? ¿Cómo es que este hombre veía a Yeshua para nunca decirle que habría de sanarle, sino que solamente el extender palabras como ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, y después darle la orden de que ahora sí ya se levantara, fueran suficientes para que en verdad fuera sanado su cuerpo? Y la razón por la que les pregunto esto era porque si probablemente le preguntaran a ese hombre, ¿quién eres? Y define tu identidad, verdaderamente ese hombre estoy seguro que se quedaría callado. No tendría ningún sentido para intentar buscar dentro de sí la definición de él mismo. Es decir, ni siquiera poder definirse a él, ni siquiera poder de él definir su propia identidad. Era algo muy seguro que habría de pasar. Sin embargo, para Yeshua estaba clara cuál era su identidad. La palabra dice que Él nos ha dado nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es una de las cosas más sencillas de poder notar. Y es que la identidad que Él nos dota es exactamente esa, de ser sus hijos. De verdad, de desarrollar esas cualidades de carácter suyas como Padre, que es impartidas para nosotros, que son impartidas para nosotros. Oye, pero ¿cómo puedo saber cuáles son esas cualidades? ¿Cómo saber cuáles son esas características de ser hijo? ¿Cómo es que se comporta ese que es hijo? Bueno, por eso ese mismo nombre lo dice. Yo soy el hijo del hombre. Yo les voy a demostrar cómo como hijo de hombre es que se puede vivir obedeciendo al Padre. ¿Cómo es que como hijo del hombre se va a practicar la instrucción del Señor? ¿Cómo es que como hijo de hombre se ha de reaccionar frente a este tipo de situaciones? Yo les voy a demostrar cuál es la identidad de aquel hijo de hombre que anhela ser hijo del Eterno, que anhela ser hijo de Elohim. Eso es una cosa tremenda. Y entonces te das cuenta que la razón y la seguridad con la que Yeshua hablaba es una seguridad también que puede ser de verdad desarrollada en nuestras vidas. Cuando tú y yo comprendamos cuál es nuestra identidad correcta. Es uno de los temas que más me apasionan en la actualidad. Si tú lees Efesios 1 y Efesios 2, te vas a dar cuenta claramente que aparecen varios adjetivos calificativos de aquella persona que anhela servir al Señor y que anhela de verdad caminar, como le dijo Abraham, camina delante de mí, andar en su camino. Es una cosa que no solo es de creer, sino también de hacerlo y mantenerse también allí. Sin embargo, hay un versículo que aún más de verdad me hace pensar en cómo Dios nos ve. Sí es cierto, nuestra realidad puede ser de pecado y de enfermedad, pero lo real excede por completo a nuestra realidad. Solo quiero que escuchen las dos palabras y quiero que me digan cuál de estas dos les parece que tenga más peso. ¿Nuestra realidad o lo real? ¿Cuál creen que pese más? Pareciera que es la misma palabra, pero les prometo que a nivel bíblico existe una gran diferencia. ¿Cuál creen ustedes? Pueden decirme en el chat o si quieren pueden abrir su micrófono. ¿Nuestra realidad o lo real? Nuestra realidad. ¿Tú crees que tiene más peso nuestra realidad? Ok. En nuestra vida sí. Lo real. Ok, pero hablando a nivel global, delante del Señor, Lo real. Javier tiene un punto y dice, es más importante o es más fuerte y más aplastante lo real. Porque tu realidad, mi querido Luis, y para todos, por supuesto,
¿Qué crees que va a pasar con tu realidad? Con tu cuerpo mortal, el mismo nombre lo dice, ¿se fijan? Habrá de ser terminado, habrá de concluirse. La muerte concluye con esta realidad. ¿Cierto o no es cierto? Punto. Pero ¿qué cosas hay en lo real que jamás se van a agotar? Por ejemplo, su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo es que eso puede pasar? Si es que la realidad del cielo y la tierra van a terminar y su palabra no va a terminar, es porque su palabra no existe, o perdón, excede por completo nuestra realidad. ¿Se acuerdan? La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Qué es la hierba? El pueblo. ¿Y qué es la flor de la hierba? Pues su gloria, la gloria del pueblo. Pero ¿qué dice? Muere y la flor se marchita, no importa. Pero la palabra permanece para siempre. ¿Cómo es que eso puede ser, mi querido Luis? Porque te das cuenta que lo real del Señor excede por completo nuestra realidad. ¿Y sabes qué existe en lo real del Señor? La identidad de cómo Él nos ve. La seguridad de Yeshua estaba de verdad y se desarrollaba porque Él conocía cuál era su identidad. Por eso le acaba de decir, yo soy ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Tú crees que había inseguridad en sus palabras como para poder decir, levántate, toma tu cama y vete a tu casa? Evidentemente inseguridad no existía ahí. ¿Qué es lo real delante del Señor? Porque es lo que ven sus ojos. Te quiero invitar, por favor, que vengas un segundo a uno de los versículos que de verdad a mí más me quebrantan, y es Romanos 8. Y quiero que leas, por favor, el versículo de título, perdón, el título de Romanos 8. Te vas a dar cuenta de esto. Qué tremenda tarea, Lincoln, ¿sabes? Qué tremenda tarea. Romanos 8, fíjate nada más, dice, viviendo en el Espíritu, mi versión. ¿Alguien tiene el mismo título? O alguien que tenga un título diferente que me diga cuál es el título suyo de Romanos 8, lo puede escribir en el chat, si me hace favor. Y justamente hay una sección de todo este capítulo que habla acerca de vivir en el Espíritu, que es lo que estamos diciendo exactamente. Mike tiene en la Nueva Traducción Viviente la vida en el Espíritu, y dice exactamente en el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, de Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, como te acabas de dar cuenta, acabamos de encontrar la diferencia entre lo real y la realidad. ¿Qué es la realidad? Pues eso, que vivimos todo el tiempo en pecado, que vivimos de verdad bajo la ley del pecado y de la muerte. Eso es la realidad tal cual. Y entonces sigue hablando y sigue mencionando y menciona, por ejemplo, el versículo 5, que los que son de la carne piensan cosas de la carne. ¿Sale? Y evidentemente podríamos entrar en esa posible, bueno, no posible, sino es muy probable que entremos dentro de esa definición. Los que son de la carne piensan cosas de la carne, dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y acabamos de mencionar acerca de todo esto, en efecto, de la fuerza del Espíritu. Andar, guardar y practicar sus mandamientos. Y dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y continúa y continúa y continúa hablando sobre esto. Pero dice el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice el 29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el primero que va a desarrollar su identidad a plenitud y entender esto? Yeshua. Y entonces te das cuenta que dice, a los que conoció también predestinó. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y luego después dice el versículo 30, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa eso, mi querido Luis? Que esa es la forma en la que Él te ve. Esa es la forma en la que Él me ve a mí. Esa es la forma en la que Él nos ve a todos los que estamos en esta sala en este instante. Dice que ya nos conoció, y si te fijas, todo está en tiempo pasado, todas las palabras están en el verbo,
en tiempo pasado, los que conoció, es decir, ya te conoció. David dice, mi embrión vieron tus ojos desde antes de que yo naciese. Yo ya conocía que yo estaba listo para servirte, que estaba predestinado, dice ahí, para servirte. Pablo en Gálatas dice exactamente lo mismo, desde antes del vientre de mi madre, yo ya estaba apartado para ti. Y dice el versículo 30, a los que predestinó también llamó. Y a los que llamó, ya también, que dice, justificó. ¿Cómo te ve el Señor? ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cuál es la realidad? Lo que quieras. No importa, lo que digas, pecado, enfermedad, desatención, divorcio, lo que quieras. Pero el Señor, ¿cómo te ve? Y no deja de verte a esa altura, justificado. Y ojo, porque dice que si ya también te justificó, entonces también te ha glorificado. Evidentemente, es una cosa muy tremenda, porque probablemente tú y yo para nada nos sentimos ni justificados, ni mucho menos nos sentimos glorificados. Pero eso no quita que su plan de verdad esté resuelto. A la mujer que le dijo, vete y no peques más, ¿cómo la veía? ¿Ya se entiende? A este paralítico, ¿cómo le veía? Es una cosa tremenda. ¿Saben por qué? Porque Él puede decir estas cosas de nosotros. Y Pablo lo deja en claro. Porque la labor es de Él. Porque eso le suma puntos, porque eso le trae más justicia. Le fue tomado por justicia. A Él, Señor, de verdad queda más justo cuando nos ve así. Es una cosa tremenda, tremenda. Y una cosa que de verdad, hasta que lo entendamos, y por favor pongan mucho ojo en esto, mucho oído, hasta que lo entendamos y nos comportemos a la altura de cómo Él nos ve, créeme, va a haber una seguridad de nuestra identidad, de saber quiénes somos y de saber cómo servirle a Él. Si Él te ve con gloria, si Él te ve con justicia, ¿cuál es el llamado el día de hoy? Si Yeshua ve literalmente a este paralítico digno del perdón de los pecados, digno de verlo justificado, porque eso fue lo que hizo, lo justificó, lo mostró delante del Padre como justo, cuando le dijo tus pecados te son perdonados. Si ya Él nos ve así, dos cosas, comportémonos a la altura de cómo Él nos ve, y segunda cosa, de verdad aprendamos a ver a los demás exactamente como Él también los ve. Si el Eterno los ve justificados y también glorificados, ¿por qué tú y yo los habremos de ver menos que eso? ¿Qué les parece? Si a tu esposa el Señor ya la ve justificada y con gloria, glorificada, cuidadito y tratemos a nuestras esposas menos que eso. Porque si Él ya la ve así, tú y yo no somos nadie para tratar a nuestras esposas menos que eso. Si a tus hijos el Señor ya los ve justificados y con gloria, glorificados, tú y yo necesitamos entender por qué hacen lo que hacen, por qué se comportan como se comportan. Y en lugar de literalmente zarparles tremendo regaño, quizá va a ser necesario que te des cuenta que en algo el Señor te está llamando a tratar contigo. Y quizá el medio son tus hijos. Porque para Él lo real es que estén justificados y con gloria. Quizá la realidad sea otra. Y evidentemente eso va a ser algo que tiene que ver contigo, tu relación con ellos. El Señor te los confió, te los dio, te dio esos hijos. El trabajo ahora es desarrollar exactamente a tus hijos hacia esa justificación y hacia esa glorificación que Él ya nos dio. De ahí viene la seguridad. Exactamente, de ahí viene la seguridad. Hasta aquí, mis queridos hermanos, nuestra sesión del día de hoy.